quisiera comenzar con un poco la lectura. En primer lugar, creo que es importante definir qué es la Unión Europea para evitar confusiones, pero es algo que es intencionalmente complejo. Así que no se preocupen que a cualquier ciudadano de la Unión Europea le preguntan y confunden Unión Europea con Europa, con Comunidad Europea, con Comunidad Económica Europea, ya lo veremos. Esta sería un poco la estructura de la presentación. La Unión Europea como potencial de los derechos humanos y la democracia, sus herramientas diplomáticas, la cláusula democrática en los acuerdos con terceros países, también la asociación entre la Unión Europea y la OTAN, unas pinceladas sobre las relaciones Unión Europea, América Latina y Caribe, compartir con ustedes mi experiencia sobre las resoluciones de urgencia de derechos humanos del Parlamento Europeo, para volver a la Unión Europea con una panorámica general sobre los derechos humanos en la Unión Europea, y actualmente, pues, si nos encontramos ante una crisis migratoria o crisis de solidaridad y la xenofobia en la Unión Europea en tiempos de pandemia, para que luego tengamos oportunidad de debatir. Sobre la Unión Europea, pues la Unión Europea, como ha comentado el profesor Bojorquez, es un proyecto especial de construcción regional que data ya de unos 70 años, desde el final, bueno, de 1951, el primer tratado, y que existe entre una permanente tensión entre el federalismo, entre transferir más competencias a la Unión Europea, y el intergubernamentalismo, mantener competencias en manos de los Estados miembros. Y ahí está la complejidad, según la materia, según la política, será más la tendencia federalista o más la tendencia intergubernamental. Actualmente, como dejó el Reino Unido, la Unión Europea reúne a 27 Estados miembros con 446 millones de habitantes, realiza un esfuerzo de multilingüismo importante, con 24 lenguas oficiales de trabajo, que son 522 combinaciones lingüísticas. Las Naciones Unidas por ejemplo, solo tienen 6 lenguas de trabajo, pero hay muchas más lenguas en la Unión Europea. Por ejemplo, el catalán, que es una lengua minorizada, que no es de uso en la Unión Europea, pero tiene 10 millones de hablantes. Y la Unión Europea, en su esencia, es un proyecto de integración regional capitalista, que se ha dotado de una retórica de los padres fundadores, la construcción de la paz en la Unión Europea, pero que tiene una construcción muy clara de libre mercado, y ha ido construyendo un mercado único, dando lugar a 4 libertades: de libertad de circulación de capitales, de bienes, de mercancías, de servicios y de personas, pero bueno, no es de personas, es más bien de trabajadores. Y simplemente, sin entrar, para que vean la cuestión en materia de económica, sí que se ha federalizado, sí que está en manos de las competencias de la Unión Europea, los presupuestos de los Estados miembros. Después de la crisis del 2009, se instauró un semestre europeo y, por ejemplo, eso quiere decir que el proyecto de presupuesto de un Estado va antes a Bruselas, a la Unión Europea, para ser monitoreado, antes incluso de ser debatido en los parlamentos nacionales. Y la Unión Europea ha impulsado políticas de ajustes estructurales, de austeridad y de recortes en los Estados miembros, que han llevado ahora a que, en caso de coronavirus, pues afecte a los países que han sufrido estas políticas, como España o como Italia. Un repaso por los tratados de la Unión Europea desde el año 51, pero para que vean que inicialmente fue la Comunidad Económica, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, luego se convirtió en Comunidad Económica Europea y Comunidad Europea de la Energía Atómica, luego se fusionaron y hasta el 92 no empieza hasta acuñarse el término oficial de Unión Europea. Por eso sigue habiendo referencias a Comunidad Europea, a comunitarización. Y cuenta con un momento en el 2004, intentó dar un salto hacia adelante en la federalización con un proyecto de constitución para Europa, pero que fue rechazado el referéndum en Francia y Países Bajos. ¿Qué hicieron? Bueno, pues reformarlo y ser aprobado como bajo el formato de Tratado de Lisboa, que entró en vigor en el 2009 y que es nuestro marco actual. En materia de derechos humanos, es importante que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que había sido declarada simplemente en el año 2000,
adquiere un valor, pero hay que señalar que, bueno, son derechos civiles y políticos, y solo en el ejercicio de las competencias de las instituciones europeas. Un repaso a las ampliaciones para que vean cómo ha ido creciendo la Unión Europea hasta el único caso, hasta llegar a un máximo de 28 estados, y con el único caso en el 2020 de abandono por parte del Reino Unido. Como ven, pues bueno, en 1986 se produjo la adhesión de España. Un mapa actualizado para que lo visibilicen, que de los estados, pero bueno, como las Islas Canarias no salen de este mapa, además del territorio geográficamente europeo, quería compartir un mapa para que vieran la distribución de las 9 regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, mayoría francesa, 2 portuguesas y una, las Islas Canarias, que aquí estoy. Que bueno, que se trata realmente de colonias de estos imperios, y que a día de hoy pues nos quedamos con un estatus europeo por nuestro valor estratégico. Simplemente, aunque incluso la Unión Europea juegue y lo confunda en el discurso, la Unión Europea no es sinónimo estrictamente Europa. Europa es la Europa geográfica, porque hay un intento muy eurocéntrico de identificar, y Europa es mucho más y va más allá de la Unión Europea. Y tampoco la Unión Europea es el Consejo de Europa, que es otra organización internacional de carácter intergubernamental que fue creada en 1949 y que tiene como objetivo principal de la defensa y la protección y la promoción de los derechos humanos, que reúne, la Unión Europea ahora reúne a 27, pues el Consejo de Europa reúne a 47 naciones. Todos los Estados miembros de la Unión Europea son a su vez Estados miembros del Consejo de Europa. Y lo más importante, que aprobó en el 1950 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y que cuenta con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene sede en Estrasburgo, así como con una asamblea parlamentaria, pero que no es el Parlamento Europeo, es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que son diputados electos en los parlamentos, no electos directamente al Consejo de Europa. Sobre el tema de la libre circulación, vemos que a grandes rasgos se corresponde de la Unión Europea, pero lo que permite el libre tránsito, la zona donde se han abolido las fronteras, es el espacio Schengen, que reúne a 26 estados y no todos son de la Unión Europea. O sea, Irlanda, Croacia, Rumanía y Bulgaria son estados miembros de la Unión Europea y no forman parte del espacio Schengen, donde hay abolición interna de fronteras, salvo en tiempo de coronavirus, que no volvieron a establecer las fronteras interiores. Y otra última nación, la Unión Europea tampoco es la eurozona. La eurozona son los 19 estados que han adquirido la moneda única, el euro, que bueno, entonces debería corresponderse, pero como hay un respeto en determinados sectores de la soberanía de los estados, pues deciden si se unen al espacio Schengen o si se unen a la eurozona. Claro, los estados que forman parte de la eurozona han perdido las competencias en materia monetaria. Y volviendo a la Unión Europea, es complejo, tiene distintas instituciones. Parece un juego de palabras, porque es que no es lo mismo el Consejo de Europa que el Consejo de la Unión Europea que el Consejo Europeo. Pero por eso se inventan maestrías para estudiar esto. Lo que nos interesa es que la Comisión Europea sería el órgano ejecutivo, como el brazo ejecutivo, pero que tiene la capacidad de iniciativa legislativa, porque el Parlamento Europeo, a diferencia de lo que podría ser un Parlamento nacional, y eso es una deficiencia democrática, el Parlamento Europeo tiene capacidad de codecisión, colegislador, con el Consejo Europeo, que es que está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros. Entonces, el procedimiento es que para cualquier acto legislativo,
surge una iniciativa de la Comisión Europea que aprueba en el Parlamento y el Consejo Europeo, en el proceso legislativo ordinario. Y bueno, otras instituciones principales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Banco Central Europeo, que teóricamente es independiente, pero a fijar la política monetaria en los países de la eurozona. Verán simplemente distintas caras y todos con la misma o similar bandera detrás, ¿no? Entonces, ¿quién preside la Unión Europea? Pues no hay un único presidente. Por un lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es de Alemania, de la derecha, fue ministra de Defensa de Merkel. El anterior primer ministro belga preside el Consejo Europeo, los jefes de gobierno, Charles Michel, que es liberal. Además, existe una presidencia rotatoria cada 6 meses del Consejo Europeo y que ahora, por eso la ha puesto con la mascarilla, preside Angela Merkel para este semestre y va a tener que ser responsable de todas las medidas en tiempos de coronavirus, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que es italiano, socialdemócrata. Y luego, en materia de derechos humanos, ¿quién sería responsable? Pues el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Josep Borrell, que es español, del socialdemócrata, y por otro lado, el representante, y bajo su mandato, nombra, Borrell bueno, depende del alto representante, un representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, que actualmente es Eamon Gilmore, que fue primer ministro irlandés, socialdemócrata, y además fue el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia. La Unión Europea se declara a sí misma como promotora universal de los derechos humanos y de la democracia. Les doy un extracto del plan de acción que habla de que está basada en un fuerte compromiso en promover los derechos humanos y que promueve activamente y defiende los derechos universales dentro de sus fronteras y en sus relaciones con terceros países. Y para ello desarrolla diversas herramientas diplomáticas y de cooperación para desplegar, para promover el avance de los derechos humanos en todo el mundo. ¿Con qué herramientas cuenta la Unión Europea para las relaciones exteriores? Pues las herramientas diplomáticas, actualmente un nuevo plan de acción, directrices sobre el diálogo con terceros países en materia de derechos humanos, una estrategia por países que se prepara en las delegaciones de la Unión Europea, que son el equivalente de embajadas, pero bueno, digamos, delegaciones, representaciones, pero como las embajadas son estatales, pues delegaciones de la Unión Europea. Diálogos y consultas de derechos humanos, declaraciones públicas y gestiones diplomáticas que no son públicas. Y luego en los acuerdos de asociación, bueno, por un lado, el enfoque en la política de desarrollo basado en los derechos, pero que se trata de una condicionalidad de la ayuda al desarrollo. En el caso de los países africanos, la Unión Europea condiciona la ayuda al desarrollo a que acuerdos de readmisión, es decir, de deportación de nacionales de los estados africanos, es un chantaje en la política de desarrollo. Y luego los acuerdos de la Unión Europea con terceros países tienen una cláusula de derechos humanos. Quería compartir con ustedes pues, la cláusula del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, que sostiene que, bueno, que el acuerdo se fundamenta, su primer artículo, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como denuncia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta cláusula democrática es una cláusula tipo, he puesto la cláusula mexicana por estar aquí conversando con ustedes, pero es una cláusula que está en todos los acuerdos de terceros países con la Unión Europea. Y sin embargo, esta cláusula democrática que da a entender que en caso de violación de los derechos humanos se podría suspender el acuerdo, pero la Unión Europea no ha llegado en ningún momento a suspender un acuerdo con un tercer país por violación de derechos humanos, ni siquiera, y ahora se está planteando, lo está reclamando algunos sectores con el plan de anexión de Cisjordania por parte de Israel. La Unión Europea tiene un acuerdo de asociación muy avanzado y muy estrecho con Israel, pues se está planteando que la Unión Europea suspenda el acuerdo, cosa que parece que no va a ser, porque desde luego no ha hecho hasta el momento. Es más bien un elemento retórico, pero luego en la práctica, una vez
una vez aprobado el acuerdo, no no se aplica, o no se ha aplicado hasta ahora. En cuanto a también la Unión Europea cuenta con instrumentos financieros para la acción exterior. Y en lo que tiene que ver con los derechos humanos, mencionar por un lado el instrumento por la estabilidad y la paz, con una dotación de 2.400 millones de euros, con un enfoque militarizado, de cooperación antiterrorista, de lucha contra el tráfico de drogas, y por otro lado, el más importante a este respecto, el Instrumento Europeo para la Promoción de la Democracia y de los Derechos Humanos. Este instrumento es muy poco conocido, pero es un instrumento polémico. Citando cómo define la Unión Europea el instrumento, habla de que aprovecha su ventaja principal, que es la capacidad de actuar sin necesidad del consentimiento del gobierno anfitrión. Es un instrumento con una gran dotación de 1.249 millones de euros para un periodo de 6 años, con una ausencia de transparencia de los fondos públicos que financia a determinados sectores de la sociedad civil que la Unión Europea considera la sociedad civil conforme a sus criterios propios, y que, bueno, yo puedo hablar de que permite centrarse en cuestiones sensibles, y yo veo un claro paralelismo entre el National Endowment for Democracy de Estados Unidos y los proyectos financiados por el USAID. La Unión Europea, por otro lado, en estas últimas décadas, ha llevado a cabo una asociación estratégica con la OTAN. Ahora mismo, pues, exceptuando Chipre, que claro, que como está ocupado por Turquía, que es el principal contingente militar de la OTAN, pues no forma parte de la OTAN. Pero con la crisis en 2016, con la crisis de los refugiados, hubo una aceleración de los acuerdos y de la asociación estratégica entre la Unión Europea y la OTAN. Y el entonces secretario general hablaba de que en los últimos meses habían concluido más acuerdos la Unión Europea y la OTAN para militarizar en gran medida la gestión de la llegada de refugiados que ven como una amenaza. Ahora la cuestión de la OTAN no está tan en boga porque hay tensiones y sobre todo ahora entre Francia y Turquía con el papel que están desempeñando en la intervención armada en Libia. Pero bueno, yo creo que la asociación es mucho más fuerte, más allá de que Macron declare que la OTAN está en muerte cerebral, es una asociación más estrecha. Entonces, eso que les comentaba sobre las tensiones entre intergubernamentalismo y federalismo, pues por ejemplo, la política económica está muy federalizada, está muy concentrada en las competencias de la Unión Europea, pero la política exterior, ya se llama política exterior común de la Unión Europea, en verdad, se llama la política exterior común. ¿Por qué? Porque aunque haya un alto representante que es Josep Borrell, preside la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en la que forman parte los ministros de Asuntos, los cancilleres de los estados miembros. Pero es que las directrices en política exterior las dicta el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea por unanimidad en una lógica intergubernamental. Y ante la retórica de defensa de los derechos humanos en la mayoría de documentos de la Unión Europea, me parecía interesante señalar un documento que se presentó en el 2016, como justo unas semanas después de conocerse el resultado del referéndum Brexit, la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, una visión común, una actuación conjunta en Europa más fuerte, y que supone un viraje en el papel, porque para mí ese viraje ya se había producido en la práctica, pero es un ejercicio de menos hipocresía, aunque con un cierto valor de cinismo, que ella habla de pasar de un multilateralismo eficaz, que era la terminología, a un pragmatismo de principios. Pragmatismo de principios, pero ¿qué principios? Señala, dice, nuestros valores están anclados en nuestros intereses. O sea, no son principios, son intereses. Y la Unión Europea tiene que definir como su papel de proveedor mundial de seguridad. Haciendo un análisis textual de este documento estratégico que está en vigor, los derechos humanos se mencionan 26 veces,
mientras que la seguridad se menciona 140 veces, el terrorismo 34 y las amenazas 21 veces. O sea, por lo que apuesta la Unión Europea en su política exterior ya no es por lo que decía antes que él promovía, que eran los derechos humanos y la democratización, sino por la estabilidad y por la resiliencia de sus socios. Yendo hacia América Latina, pues las relaciones se definieron como una asociación estratégica para el siglo XXI, aunque me parece que no es tan estratégica como la asociación con la OTAN. Y se han ido concluyendo acuerdos bilaterales con distintos países o grupos de países, cumbres CELAC, Unión Europea, pero bueno, se han estancado las relaciones políticas birregionales en medida por la crisis de integración latinoamericana, sobre la que no voy a hablar porque ustedes conocen mucho mejor que yo. Y en cambio se intensifica el carácter económico de la relación y bueno, en el positivo, en la parte política, se llega a la abolición de la posición común contra Cuba, que era una especie de réplica del bloqueo estadounidense que no estaban cumpliendo los estados, y se normalizan las relaciones con Cuba con un acuerdo de diálogo político y de cooperación. El acuerdo con Cuba no es un acuerdo de asociación económica, a diferencia de los otros acuerdos que sí que son comerciales, y se produce un salto con la conclusión de las negociaciones del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que llevaban 20 años en negociación. Pero se hace hincapié en ese carácter económico de la relación, no en el carácter político. Por ejemplo, el acuerdo de asociación de América Central, que se concluyó en 2016, pues a día de hoy el diálogo político todavía no ha entrado en vigor, pero la parte comercial sí. O sea, siempre va primero la parte comercial, que es la mayor y la principal de los acuerdos, y va acompañada por una parte de diálogo político y de cooperación, pero esa tiene que esperar a la ratificación de todos los parlamentos nacionales, de todos los estados miembros de todas las regiones, de ambas regiones. Y quería compartir con ustedes una experiencia de cómo se me quitó a mi parte de la ingenuidad respecto a los derechos humanos y la Unión Europea. Y yo empecé a trabajar en el 2009 en el Parlamento Europeo para un eurodiputado español de Izquierda Unida que tras el golpe de Estado en Honduras se lanzó solo para ir a Honduras a denunciar el golpe. Y bueno, y como está habiendo asesinatos de manifestantes que se ponían por el Estado, pues uno de mis primeros trabajos era denunciar ante la alta representante en ese momento, Catherine Ashton, de política exterior, esos hechos, porque hay unos mecanismos que permiten a los diputados europeos presentar unas preguntas escritas que tienen que responder por escrito en la lógica del diálogo interinstitucional, y que tienen que ver con las denuncias de violaciones de derechos humanos. Pues la Unión Europea, en el golpe de Estado en Honduras, suspendió, congeló la presencia de embajadores, pero no hizo una condena del golpe de Estado, y sin embargo, cuando se restablecieron con el gobierno de Porfirio Lobo tras unas elecciones en unas circunstancias que no se garantizaban los mínimos estándares de la Unión. Yo presentaba preguntas denunciando asesinatos y respondían, pero llegó un momento en el que con el nuevo gobierno las preguntas las consideraban inadmisibles, y me parecía un acto de cinismo porque decía que eran hechos repetidos, eran asesinatos de distintas personas. O sea, como la óptica burocrática decían que eran hechos repetitivos y que no lo admitían por eso, pero realmente es que cuando se la Unión Europea en su diálogo con Honduras tenía que señalar ese caso. Y eso es muy incómodo para la Unión Europea, y utilizan mecanismos burocráticos muy cínicos para evitar abordar cuestiones que les son incómodas con otros estados. Analizando, porque se presenta un informe anual de derechos humanos y de la democracia en el mundo, analizándolo, hay en distintos años, he visto una acción inversa, es decir, cuando
más estrecha es el vínculo comercial, es decir, cuando se están estableciendo negociaciones de acuerdos de libre comercio, más se suavizan las críticas y la valoración respecto a los derechos humanos en ese país. O sea, es algo que en los países de América Central con la negociación del acuerdo se ve muy clara esa correlación inversa, pero a más comercio, menos crítica en derechos humanos. Un mecanismo, porque a veces se habla de que el Parlamento Europeo aprueba una condena, aprueba una resolución, simplemente decirles, si no en el debate ya les explicaré, pero es un procedimiento de base política, o sea, es un procedimiento, es una resolución de urgencia de derechos humanos, pero no tiene que ver con una acción de la abolición de los derechos humanos. O sea, por ejemplo, nunca conseguimos que hubiera una resolución sobre Colombia, sobre el asesinato de sindicalistas o de líderes sociales, porque es un procedimiento político que cada grupo parlamentario hace 3 propuestas y se lleva a una negociación a puerta cerrada, y como es a puerta cerrada, y yo he estado presente en algunas de ellas, determinados grupos mayoritarios dicen que cuando un grupo político mayoritario, no importa que estén masacrando a centenares de personas, sino, bueno, es un ejercicio de realpolitik. Aún así, pues bueno, que vieran entre el 2014 y 2019 las resoluciones relativas, simplemente el título y la fecha, a la región de América Latina. En esas resoluciones, compartir con ustedes una anécdota. Bueno, había recuerdo una resolución sobre una nacionalización, bueno, de Repsol YPF en Argentina, que no era una urgencia de derechos humanos, pero era una resolución también del Parlamento Europeo, y el procedimiento de asuntos exteriores es similar. Y bueno, y hubo un parlamentario que cuando empezamos a negociar la resolución, de repente de otro grupo aparecieron dos negociadores y se enfadó mucho y les dijo, y claro, nunca había escuchado yo de forma tan evidente, les dijo, estamos aquí estamos para defender los intereses de las empresas europeas. No, rara vez lo dicen tan claramente, pero bueno, cuando hay intereses de las multinacionales en juego, se tensionan, y recursos naturales se tensionan mucho, y hay muchas presiones de los grupos económicos y de las embajadas de distintos estados miembros. Bueno, volviendo a la Unión Europea, como mencionaba el profesor Jorge, pues existe una libertad de circulación dentro de la Unión Europea, aunque con unas limitaciones, porque, por ejemplo, es para trabajar y estudiar, más allá de los visados Schengen, quiero decir, para los ciudadanos de la Unión Europea, los ciudadanos de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Si no son reconocidos como ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea, no son reconocidos como de la Unión. Y eso es un problema, por ejemplo, con las minorías rusófonas en los estados bálticos, que no las reconocen como ciudadanos de Letonia, de Lituania, por ejemplo. Tampoco tienen los derechos reconocidos de la Unión Europea. Y, por ejemplo, hubo muchos casos de españoles que estaban en Bélgica migrando para trabajar, pero que no se declaraban la presencia en Bélgica, porque si en 3 meses no encuentras un trabajo, el Estado belga, expulsó a españoles por considerar que suponían una carga económica. Es decir, es una lógica de mercado, libertad de movimiento de trabajadores o de estudiantes, pero no es una libertad de establecimiento permanente. Y más allá de eso, la Constitución Europea era muy ambiciosa, pero bueno, los derechos adicionales son derecho a voto en elecciones municipales. Yo soy de Canarias, pero estaba viviendo en Bélgica, podía votar en las elecciones municipales comunales en Bélgica, y lo mismo, para presentarse y postularse en el municipal y en el marco europeo. Y en el marco nacional no existe ese derecho de participar en distintas elecciones. Y otro que es un derecho de petición ante el Parlamento Europeo, que es de introducir una queja. En materia de derechos humanos, entonces, una distinción de por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el cuerpo propio de la Unión Europea, pero que tiene sede en Luxemburgo, pero que juzga
vulneración de derechos por parte de una institución, cometidos por parte de una institución de la Unión Europea, es decir, no cualquier vulneración de derechos humanos que se produzca en el seno de la Unión Europea. En cambio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que conoce muy bien Jesús Armando, que es el propio del Consejo de Europa, y es el Tribunal Internacional competente para conocer las demandas individuales basadas en violaciones de derechos civiles y políticos recogidos en el Convenio de Derechos Humanos. Y los particulares se pueden dirigir tras haber agotado recursos internos a nivel nacional. Todos los Estados miembros de la Unión Europea son miembros del Consejo de Europa. Pero ¿qué pasa? Que no, la Unión Europea, a pesar de haberlo incluido en el Tratado de Lisboa, no se ha adherido al Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no quiere perder competencias, ha presentado una opinión, y bueno, eso es muy polémico en el marco de la Unión Europea, porque quiere decir que las instituciones y las actuaciones de las instituciones de la Unión Europea no pueden ser juzgadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Unión Europea no tiene competencias en materia de derechos económicos y sociales, y más allá, al contrario, y desde Bruselas promueve la orientación laboral libre. Y bueno, los problemas principales ahora en la Unión Europea, de desempleo, pobreza, una involución en la igualdad de género, los feminicidios, la homofobia y la persecución del colectivo LGTBI, la negación de los derechos de las minorías étnicas y lingüísticas. Por ejemplo, Francia no ha ratificado el convenio marco de la protección de las minorías nacionales, que es del Consejo de Europa. Y España lo ha hecho, pero solo para reconocer a la minoría gitana, romaní. Y zonas de no derecho, para mí la principal vulneración de los derechos humanos en la Unión Europea actualmente, la está llevando a cabo, es la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. La Unión Europea ha construido una fortaleza para evitar que lleguen los migrantes y solicitantes de asilo a sus fronteras exteriores, y hay unas zonas de no derecho, que son los centros de internamiento de extranjeros, eufemísticamente, pero que son cárceles por sanciones administrativas, y con el aumento con el tema del coronavirus, pues, por ejemplo, se produce una criminalización, aumenta el racismo y la xenofobia, y en España, por ejemplo, se produce una criminalización de los MENA. Los MENA son los menores extranjeros no acompañados. Y al ser niños, deberían estar bajo la protección de la Convención de los Derechos del Niño, pues ya se les da una sigla y entonces se criminalizan. Y luego, con el caso del coronavirus, pues ahora les pondré un ejemplo, porque ¿está la Unión Europea ante una crisis migratoria o ante una crisis de solidaridad? De media hay un 5% de personas en la Unión Europea que no son de la Unión Europea. Aquí, bueno, ven un poco por estados miembros. Por ejemplo, Luxemburgo tiene mucha población extranjera, es el mayor nivel, 47%, pero son mayoría de otros países de la Unión Europea, fundamentalmente de Portugal. Los países más racistas y xenófobos, por ejemplo, Polonia o Hungría, tienen un 0% de migrantes, son los que más criminalizan y más la migración, y no tienen ni un 1%. Frontex es la Agencia Europea de Gestión de Fronteras de la Unión Europea, fronteras exteriores, que fue creada en el 2004, y esta imagen, ahí pueden ver los vuelos de deportación, que ha deportado a más de 60.000 personas a los distintos lugares, desde el 2009 al 2019, se ve en esta gráfica. Y esto lo vi en la televisión española hace 2 días, que habla de casos de coronavirus, los focos activos, y se está utilizando mucho la cuestión de coronavirus para aumentar la criminalización y la estigmatización social de las personas migrantes. Pues ya ven ahí otros focos activos, 9 inmigrantes y 70 personas, de la deshumanización de las personas migrantes para normalizar que se les niegue cualquier derecho
humano. ¿Y qué pasa por qué detectan tantos casos de inmigrantes? Pues porque a los inmigrantes que llevan por patera, por barco a las costas, se les hace un test PCR obligatorio y se les pone en cuarentena. Pero a los turistas que llegan en avión, como son turistas europeos y como tienen dinero, a esos no se les hace ningún test, entonces no se detectan casos de italianos, ni de franceses, ni de belgas, pero de africanos y de subsaharianos de marroquíes y demás, sí que se detectan. Y bueno, la Unión Europea me pareció muy significativa esta viñeta, se está denegando el derecho a asilo porque ha firmado unos acuerdos. Lo que hace la Unión Europea es subcontratar la gestión de las fronteras exteriores. Paga a países como Marruecos, como Turquía, para que impidan la llegada de inmigrantes a las costas y procedan a deportaciones en caliente. Es decir, que no está garantizando el derecho mínimo de asilo ni el derecho internacional humanitario. Y bueno, la Unión Europea se hace la ciega dejando que mueran miles de personas, convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común. Eso combinado con discursos de criminalización de la inmigración y de alentando el odio, que no tienen nada que ver con la realidad de las cifras, puesto que el 84% de la población refugiada se encuentra en países en vías de desarrollo, en los países desarrollados. Y bueno, a modo de conclusión, quería señalar que, claro, la Unión Europea considero que está vulnerando el principio de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos al promover un modelo individualista, considerando los derechos individuales, los de libertades del individuo al Estado, y en este sentido financia determinados sectores de la sociedad civil en el mundo conforme a su concepción occidental de los derechos humanos. Por ello ha guardado silencio ante los golpes de Estado en Honduras, en Paraguay o en Brasil, y en cambio la Unión Europea sí que ha jugado un papel activo instrumentalizando los derechos humanos en su política exterior para desplegar su agenda geopolítica y tanto en América Latina como en el resto del mundo. Entonces utiliza la inestabilidad democrática y promueve la inestabilidad democrática y el cambio de régimen. Y por eso considero que la Unión Europea actual está cada vez más lejos de promover los derechos que propugna en su política exterior y, y que estamos ante una Unión Europea cada vez más hipócrita y que es menos creíble ante un mundo que contempla el drama de los refugiados. Pero en cambio la Unión Europea es un país, es una federación regional, es una institución capaz de pactar con el diablo, si es preciso, para evitar la llegada de los refugiados y de los solicitantes de asilo a sus costas. Y como no podía ser de otra manera, que quisiera concluir con una máxima martiana. Es criminal quien sonríe al crimen, quien lo ve y no lo ataca, quien se sienta a su mesa, quien se sienta a la mesa de los que se codean con él, o le sacan el sombrero interesado, quienes reciben de él el permiso de vivir. Bueno, muchas gracias a todas por su atención y quedo a la espera de sus contribuciones para el debate. Bien, pues muy agradecidos con tu intervención, muy explícita, muy amplia, pero bueno, vamos a dar paso a que de una vez empiecen las preguntas. Seguramente hay varias y bueno, los dejo a preguntarle a Elvira. Jesús, por favor. Elvira, muchas gracias por esta conferencia. La verdad es que a mí me da mucho trabajo leer. Muchas de las cosas que aprendo y que sé es por vías conferencias precisamente, ¿no? O sea, yo por el oído aprendo. Y bueno, esto que nos has presentado, la verdad es que para mí es muy valioso. Aprendo mucho a través de estos ejercicios. Yo quería preguntarte dos cosas. La primera es que, bueno, es un fenómeno que estoy entendiendo que está sucediendo en diversos sistemas regionales. Cuando los países hacen berrinches
hace una especie de berrinches y se quieren salir de las comunidades. Está pasando aquí en la OEA, particularmente en la Corte Interamericana, cuando la Corte ha resuelto de manera profunda contra ciertos países que, bueno, tienen razón de que se les esté sentenciando, condenando por violaciones a derechos humanos, como Perú, Guatemala. Y aquí ha sucedido que ahora están molestos con esta cosa que han inventado de la famosa ideología de género. Entonces, para ellos la Corte Interamericana promueve la ideología de género y entonces hay países que ya están pidiendo, bueno, no países, hay sociedad civil que está pidiéndole a sus presidentes, a sus representantes, salirse de la Corte Interamericana, o sea, denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. No se pueden salir de la OEA porque aquí, no sé cómo está en el caso de Europa, pero aquí si te sales de la OEA te vas a morir de hambre, en el sentido de que no puedes aterrizar, va a haber muchos problemas allá de usos de aeropuertos y de espacios aéreos, como le pasó a Honduras en su momento. Entonces, y luego un momento en el que los países del ALBA, me parece que particularmente Ecuador, quería salirse ya de la Corte Interamericana porque consideraban que se estaban ensañando contra Venezuela, contra Ecuador, me parece que también era, creo que Chile. Hay este proceso también en la Unión Europea, o sea, hay estas tensiones de si me sigues regañando me voy a salir, si me sigues señalando me voy a salir, estas amenazas, es por una parte, y por la otra, que es un asunto ya más que se me hace muy interesante, la postura de la Unión Europea frente a Kosovo, frente a Montenegro. ¿Cómo han tenido, por ahora que mencionaba lo de la OTAN tuvo un papel importante en esta separación. No me acuerdo al final cómo está Montenegro actualmente, si está reconocido, si no reconocido, y quién lo reconocen, pero sí sí también quisiera preguntarte eso. Vale, respondo directamente. Pues, pero sí. Bueno, muchas gracias, Jesús Armando. Yo también aprendí mucho con tu cátedra, así que al final es una cuestión de intercambio y de enriquecimiento colectivo. Y no es estrictamente equiparable la OEA y la Unión Europea, por lo que comentaba, por ejemplo, de que si incluso en el Tratado de Lisboa está escrito que la Unión Europea se adherirá al Convenio Europeo de Derechos Humanos, no lo ha hecho. Entonces, no hay un tribunal de la Unión Europea que esté condenando a los Estados miembros, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refiere a otro tipo de actos de las instituciones europeas, pero no entra a valorar cuestiones de derechos humanos de los Estados miembros. Lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero por la membresía individual de los Estados miembros al Consejo de Europa, pero no a través de la Unión Europea. Y hay una cosa muy curiosa en la Unión Europea, que bueno, el acervo comunitario, la acquis communautaire, los criterios de Copenhague, que le imponen el respeto a los países que están en vías de adhesión a la Unión Europea, y de hecho por eso han procedido a muchas ratificaciones, les un listado de convenios internacionales en materia de derechos humanos que deben ratificar antes de adherirse a la Unión Europea, para ir avanzando en las negociaciones por capítulo, pero los Estados miembros, que ya son miembros de la Unión Europea, no tienen esa obligación y no lo han hecho. Francia, por ejemplo, ni siquiera ha ratificado la Convención de Protección de los Derechos de las Minorías. Le pueden exigir ahora a Montenegro, que Montenegro sí que está reconocido como un Estado en procedimiento de adhesión, es un Estado candidato a la Unión Europea, aunque ahora, tras el Brexit y demás, ya la propia Comisión Europea de este mandato del 2019-2024 ha señalado que la ampliación no está entre sus prioridades. Hay países que quedan como países candidatos en vías de adhesión durante muchos años, incluso Turquía, que nunca va a llegar a adherirse previsiblemente a la Unión Europea. Entonces, Montenegro sí que está en un estatus de país candidato a la adhesión de la Unión Europea, y con Kosovo
pues un malabarismo, un trapecismo, porque son los Estados miembros los que reconocen o no a Kosovo, es decir, la Unión Europea como tal no reconoce a Kosovo, entonces tiene un acuerdo de estabilización y siempre un asterisco en los documentos, no es un acuerdo de asociación porque no lo reconoce, pero está una misión de la Unión Europea en Kosovo, pero siempre con un asterisco de esta misión no supone un reconocimiento, ya que estados como Portugal, como España o como Grecia no reconocen a Kosovo como la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Así que en materia de política exterior, y claro, siempre, o sea, Kosovo no se adherirá a la Unión Europea hasta que todos los estados miembros de la Unión Europea lo reconozcan como Estado, porque como es una decisión que tiene que tomar el Consejo Europeo, los gobiernos, cualquier Estado puede vetarlo. Y en materia de derechos humanos, por ejemplo, en materia de derechos de las mujeres, la Unión Europea se adhirió al Convenio de Estambul de prevención y lucha contra la violencia doméstica, pero hay estados que se niegan a ratificarlo y no pasa nada y que están desmantelando, Polonia, Rumanía, Hungría, están desmantelando todas las titulaciones de género, de estudios de género y dejando de financiar asociaciones de mujeres y demás. Pero la Unión Europea ha sido siempre tenido como un sistema a la carta, en cierta manera. Cuando un Estado no quiere hacer nada, sobre todo cuando es un Estado fuerte, por ejemplo, el Reino Unido, que, que ya se salió, pero bueno, ni adoptó la moneda única, pero es que en materia de derechos humanos no adoptó la Carta Europea de Derechos Fundamentales, ni el Reino Unido ni la República Checa. Y en los acuerdos, pues hay acuerdos variables con membresía variable. Dinamarca, por ejemplo, en otras materias tampoco acepta acuerdos. Entonces, no sienten esa presión de la Unión Europea en materia de derechos humanos porque la Unión Europea en sí no es una unión por los derechos humanos. Es una unión, es una construcción de mercado, un mercado único, unas políticas económicas, una gestión colectiva de fronteras y coordinada de fronteras exteriores, pero no tiene, ni en esa esencia, no tiene esa función y sobre todo, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea bloquea la adhesión al convenio y la jurisdicción entonces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no es algo que sientan los estados porque les llega una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Estado miembro europeo no le hace caso y no tiene ninguna consecuencia a nivel de la Unión Europea. Bien. Nada. El doctor Pérez está pidiendo la palabra. Sí. Buenos días. Antes que nada, felicitarle por la exposición muy clara, muy acertada. Mire, tengo algo que quería preguntarle. En el 2016 sabemos que inicia el referéndum con el tema del Brexit y que pues esto alentado particularmente por los euroescépticos de derecha y logran que Gran Bretaña se acoja al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para poder salirse. Y pues que en enero pasado Gran Bretaña dice adiós a la Unión Europea y que está ahorita en un periodo de tránsito, vamos a llamarle así, para que a finales de diciembre de este año ya diga adiós a la comunidad europea, particularmente en el tema del mercado, como usted expuso con claridad, ¿no? Ahora, mis dos preguntas serían, ¿no? ¿Cuál es de acuerdo a su experiencia, cuál es su opinión o la perspectiva que usted ve en que en el transcurso de los meses que quedan para que ya para que Gran Bretaña abandone totalmente la Unión Europea, haya un nuevo acuerdo para establecer una nueva relación que haga que permanezca en la comunidad, ¿no? Y otra pregunta que va relacionada con el tema de los derechos humanos que usted mismo había comentado. Por ejemplo, Amnistía Internacional señala que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea va a tener un alto impacto en el tema de refugiados y pienso pues que también en el tema de
pues el intercambio comercial en el tema de medicamentos, particularmente en una situación tan crítica como es ahora por la pandemia. O sea, ¿cuál es su opinión con relación a ello? Gracias. Gracias a usted por su comentario. Puede parecer paradójico, pero es cierto, sí, como usted señala, que fue el movimiento euroscéptico del UKIP en Gran Bretaña que promovieron el referéndum y la salida del Reino Unido, pero es que desde el referéndum en 2016 hasta la salida que se ha hecho efectiva en enero del 2020, ha sido un procedimiento tan caótico y sobre todo lesivo para el Reino Unido ha generado, porque la Constitución Europea ha sido tan gradual y afecta a muchísimos sectores, como señala, de medicamentos, de estandarizaciones técnicas, de circulación de capitales, de circulación de mercancías, y ha sido un movimiento alentado por una ideología xenófoba y racista, y activó el artículo 50 que permitía la salida, pero es que desde que se empezó a negociar y se vio el caos y el abismo al que llevaba el Brexit, ya no se habla ni de Frexit ni de Grexit. O sea, ya se ha retirado, vista la experiencia del Brexit, ya incluso sectores euroscépticos y de repliegue nacional, como en Francia Marine Le Pen y otros sectores, han abandonado la retórica de la salida de la Unión Europea, porque se ha visto que es algo que va a tener un impacto. El bloque mayoritario es el bloque de la Unión Europea, y que, bueno, el Reino Unido podrá o no permitírselo, claro, porque el Reino Unido, como una antigua potencia imperialista, pues tiene sus relaciones transatlánticas privilegiadas con Estados Unidos, y tiene capacidad de generar unos determinados acuerdos, pero ha causado y está causando ahora estamos todavía en el proceso transitorio, pero siempre, aparte del caos en las negociaciones, una vez cerrado ya en las sucesivas prórrogas, una vez cerrado ya el acuerdo y estando en la fase transitoria, se están cerrando acuerdos puntuales. Y yo creo, no soy especialista en la cuestión de las medicinas, pero estoy segura de que se va a cerrar un acuerdo que sea favorable a la industria farmacéutica. Como se está cerrando acuerdos, pues si se sale de la comunidad política del Reino Unido, pero lo primero que se ha negociado ha sido la cuestión de los aranceles, pero claro, el Reino Unido lo que quiere es frenar la llegada de migrantes. Y una de las cuestiones más dolorosas ha sido el tema de qué pasa con los ciudadanos europeos que llevan 15 años viviendo en el Reino Unido, de la Unión Europea. Por ejemplo, en Bélgica le ha dado nacionalidad belga a ciudadanos británicos para que pudieran, porque eran funcionarios de la Unión Europea, para que pudieran seguir trabajando como funcionarios de la Unión Europea. O sea, se van logrando fórmulas ad hoc, sobre todo en materia económica, y bueno, generó muchos problemas la cuestión de la frontera en Irlanda, con Irlanda del Norte, que está bajo ocupación británica y demás, pero bueno, se ha alcanzado un acuerdo más o menos aceptable para el lado irlandés, y sí, va a tener claramente un impacto, pues como tienen, pero a mi entender, las políticas del Reino Unido son xenófobas de forma declarada con los migrantes, y las de la Unión Europea no lo declaran, pero al final, en realidad, sobre las personas migrantes, pues tienen el mismo impacto de criminalización y de negación de derechos. Así que, pero sí que creo que el Brexit ha servido como escarmiento para cerrar un debate, y que la Unión Europea, la cuestión de la salida en los otros estados se ha cerrado, y ahora la Unión Europea tiene otros retos principales, como afrontar la cuestión de la gestión de la pandemia del coronavirus, que están los estados frugales de orientación más neoliberal, que no quieren que
que haya fondos de ayuda a los países más afectados, porque claro, son los países del sur, de la periferia, pobres, y que quieren imponer una condicionalidad, no unas ayudas, sino una condicionalidad económica y social en forma de préstamos. Ese es ahora el gran dilema al que se enfrenta la Unión Europea, porque ya se está hablando de que la partida especial que se conceda por el coronavirus a los estados va a eliminarse del presupuesto de la Unión Europea, que va a las políticas de cohesión. Y eso va a generar unas consecuencias sociales en el seno de los Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo del sur y del este, que tendremos que evaluar en los próximos años. Pero lo que importa, por ejemplo, con los británicos, aquí están llegando los turistas Brexit, pero aquí siguen llegando británicos sin ningún tipo de problema, porque al final es una cuestión de circulación de los capitales. Muchas gracias. El maestro Pablo Alemán, por favor, que es el que nos ilustró la última ponencia, ¿verdad, Pablo? Hola, buenas tardes. Sí, sí me escucha, ¿verdad? Perfectamente. Sí, ok. Muchas gracias por la actividad de hoy. Elvira Hernández, un abrazo, mucho cariño para ti desde acá, desde lejos. Muy clara toda la exposición. Y pues sí, realmente lo primero que se me viene a la mente con tanta situaciones que me abrumaron de que pasaron, que suceden, lo primero que se me viene a la mente en la Ciudad de México tenemos un museo de la tolerancia, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿cómo, al ser persona con VIH, la gente con VIH, los migrantes con VIH, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se maneja esta onda de sus derechos humanos, de cómo transitar, de cómo llegar a los países? Hay países que si podemos las personas con VIH llegar, y también de cómo se maneja a los migrantes que viven con la infección con VIH, cómo darle seguimiento. Aquí en México, que no estamos tan bien, que hay como que altibajos de desabasto. Y pues en esta forma al ser migrante, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se trata? ¿O qué sabes, Elvira? Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias para la universidad. Nada, muchas gracias. Y me alegro mucho de verte de nuevo y bueno, respecto a la pregunta, los sistemas de salud son competencia de los estados de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, en un estado que esté privatizado, la sanidad no sea un derecho, sino, por ejemplo, yo es que me acuerdo, me dio una varicela en Holanda y me salió $700 la varicela. Entonces, yo era ciudadana de la Unión Europea, no quiero saber, no quiero ponerme, ni imaginarme que porque llegas al hospital y lo primero que tienes es una tarjeta, lector de la tarjeta bancaria para pagar 85 € por la visita de las urgencias. Entonces, dista mucho, las tradiciones en materia de derecho de acceso a la salud son muy diferentes según los estados. Entonces, la situación en Holanda y en España es totalmente diferente. En España hay un derecho universal y con atención que había intentado eliminar los gobiernos de derechas, atención médica y hospitalaria para migrantes y refugiados, pues en España se proporciona. Yo creo que en otros no. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no entra a legislar en materia de acceso a la salud. Entonces son los estados. Pero lamentablemente, en cuestión de los migrantes y de los solicitantes de asilo, no se están garantizando sus derechos básicos. Entonces, cuando llegan, si no tienen servicios de intérpretes, no se pueden comunicar, no se les acepta. Primero, si llegan y les hacen los capturan
guardacostas libios y los deportan, no presentan la solicitud de asilo, ni tienen que llegar y, por ejemplo, acreditar que sí que sería un caso de asilo, por ejemplo, una persecución política o una persecución por materia de orientación sexual. Pero primero, si son encarcelados, si son recluidos en un centro de internamiento de migrantes, de internamiento de extranjeros, si tienen la posibilidad, hay un consultorio médico, si tienen la posibilidad de contar con intérpretes y de explicar su situación, se les proporcionará, entiendo, se les proporcionará el tratamiento. El problema es que hay muchos migrantes que están indocumentados y que por lo tanto no van a dirigirse ni a los hospitales ni a ningún centro de ayuda. Puede ser que informalmente, a través de las asociaciones como Repavid, pero en los estados, se le permitan determinadas formas de ayuda. Pero con el VIH, no sé, pero simplemente con el tema ahora del coronavirus, como se necesitan trabajadores migrantes temporeros trabajando en la agricultura, el mayor foco se está dando entre los trabajadores migrantes por las condiciones infrahumanas en las que están viviendo, de hacinamiento y de falta de acceso. Entonces, yo pensando en la situación de un trabajador migrante que lo que quiere es trabajar ese día y que está incluso escondiendo los síntomas de coronavirus, porque si se pone enfermo no le pagan ese día de jornal y están viviendo en una nave industrial 400 sin agua, creo que pasa por una cuestión diaria de supervivencia y que tiene que estar la persona migrante en una situación ya de estabilidad equiparable o legal como para que pueda reclamar el tratamiento que, por ejemplo, en España, como la sanidad es universal, sí que se le proporcionaría. Pero están en una situación de gran vulnerabilidad en general, todo el colectivo migrante. Muchas gracias, Elvira. ¿Alguien más desea participar? Por favor, que levante la mano. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? A mí me ha parecido extremadamente interesante todo, ¿no? Primero porque pues nos ilustra sobre temas que pues sabemos muy superficialmente, ¿no? Ahorita que estaba preguntando, Pablo, lo de el acceso a la salud para personas con VIH y la respuesta que estaba dando Elvira con relación a que prefieren no ir para no ser captados por las autoridades migratorias. Estuve leyendo que eso ocurría mucho, está ocurriendo todavía en los Estados Unidos con los migrantes ilegales, mexicanos o centroamericanos fundamentalmente, que no acuden a los servicios médicos porque es como una boca trampa, ¿no? Es decir, allá los capturan para deportarlos. Sí. En el caso de España, el tema de la universalidad de la salud es un caso ejemplar, creo no solamente para Europa, sino creo que para muchos países. Y consta que se puede ir al servicio médico sin preocupación, ¿verdad? Bueno, no sé si hay más preguntas, me gustaría que otras personas participen. Bien, pues si no hubiera más participación, le agradecemos muchísimo a Elvira su amplia exposición, su clara exposición. A los participantes que asistieron, pues también les agradecemos su participación. A los que tomaron la palabra, también nos congratula saludarlos y que hayan enriquecido el diálogo que propició Elvira Hernández Toledo, ¿verdad? Y bueno, pues pasando a la agenda de la mañana, casi para cerrar ya, les quiero comentar que la próxima sesión de la cátedra será el sábado 25 de julio, un día antes del 26 de julio. El 26 de julio tiene muchos significados importantes. Es el inicio de la guerra de castas en Yucatán.
fue cuando fusilaron a Manuel Antonio Ay en Valladolid. Recuerdo que cuando estábamos viviendo en Valladolid, el doctor Pérez, que está ahí presente, e inauguramos una plaza que le pusimos 26 de julio, alguien nos acusó de comunistas. Pues no nos acusó, nos dijo que estábamos castristas, más que comunistas nos decían. Y realmente lo que estábamos significando era una doble intención provocativa, ¿no? Primero por la necesidad de que se reivindicara esta fecha fundamental para la historia de Yucatán, que fue el inicio de la rebelión de los pueblos originarios, de los mayas, con el fusilamiento de Manuel Antonio Ay allá en el municipio de Santana. Recuerdo que cada año íbamos, ¿verdad, doctor? A Santana a recordar a Manuel Antonio Ay. Pero el 26 también, y esto lo voy a ligar inmediatamente con el siguiente tema, es el inicio de la Revolución Cubana y tiene que ver con el tema que vamos a tocar en la próxima sesión, porque la ponente será la maestra Carolina Muñoz, que está aquí presente, ya la vi ya conectada, ha estado varias veces con nosotros, es una gran amiga. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Nariño, en Colombia. Ella estuvo antes ya en Yucatán físicamente, ahora va a ser virtualmente, exponiendo un tema que le ha preocupado en los últimos años de su investigación, que es el conflicto armado de su país. Ella es colombiana, ¿verdad? Ya lo dijimos. Y en esta ocasión expondrá un tema que ella ha descrito de la siguiente manera: es el conflicto armado interno a la lucha contra el terrorismo. El caso del gobierno del presidente Álvaro Uribe Pérez en Colombia. Y digo que tiene que ver con el 26 de julio porque acuérdense que Cuba fue hasta hace poco el asiento de las discusiones de negociación de paz que fueron ventajosas y fructíferas. Cuba garantizó que los dos grupos, o los grupos que discutían el tema de la paz en Colombia, tuvieran las mejores condiciones. Yo tuve la oportunidad de estar en el Hotel Palco presenciando alguna de las negociaciones y era realmente interesante, ¿no? Algo pasó, pero seguramente Carolina nos va a ayudar a entender un poco lo que pasa en Colombia hoy día, que pues los grupos armados han desistido de la participación como fuerza política institucional para regresar a la revolución, a la lucha armada, ¿no? Y los nuevos conflictos que tiene Colombia, ¿verdad? Hace poco una pequeña, pero no por ello menos importante, o empequeñecida noticia sobre la presencia de los marines norteamericanos en Colombia. Están allá. Se decía que tenían otros propósitos aparte. Oficialmente van por el tema del narcotráfico, eso es oficialmente, pero tenía que ver un poco con el tema de Venezuela también y con la propia reactivación de la guerrilla colombiana. Entonces, la otra sesión, que será, como les digo, el 25 de julio a las 11:30 de la mañana, hora de México, estaremos con la maestra Carolina Muñoz, que nos expondrá este tema en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, un personaje medio sombrío para la historia de América Latina, pero que en la voz y el pensamiento de Carolina nos alumbrará un poco sobre su perspectiva como político y como actor fundamental de la vida de este país hermano, Colombia. No sé si tienen alguna otra intervención, alguna pregunta, algún comentario. Simplemente agradecerles de nuevo la atención y las contribuciones al debate. Muchas gracias. No, al contrario, Elvira, yo creo que tu presencia ha sido muy importante para nosotros y además me abrió el corazón para entender más
a los guanches, ¿no? Es decir, entender más a Canarias. Yo había leído de Canarias, pero no había yo recapitulado la idea de su condición casi postcolonial como la nuestra, ¿no? Porque todavía no la tienen, además, y no sé si existe un movimiento, por lo menos en el pensamiento canario, como lo hay en Puerto Rico, por ejemplo, de algún día poder ser un propio país, ¿verdad? Esperemos que sí, porque lo merece. Es un país, de ahí nació la cepa de nuestro prócer que inspira esta cátedra, de ahí es la mamá de Martí, ya lo decía Elvira, Ana Elvira, por ahí está Ana Elvira también. Y por eso, de verdad, te lo agradecemos mucho y además, no se puede dar aplausos porque estamos cerrados los micrófonos, pero te damos un aplauso con el corazón. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí. Bueno, pues, buenos días buenos días y tardes y muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de unos días, el 25 de julio. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, chao.